Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en la segunda semana de entrenamiento de investigación periodística. Habíamos dicho la semana pasada y habíamos dejado en claro que la investigación periodística se diferencia del periodismo de investigación, ya que el periodismo de investigación requiere equipos de trabajo, un gran aporte de dinero para solventar las estructuras que implica una investigación de largo aliento, y la investigación periodística en realidad es el trabajo periodístico cotidiano utilizando herramientas que nos permiten entregar a nuestras audiencias un tema con un enfoque determinado y rigurosamente dateado o investigado como para dejar en claro cuáles son los diferentes protagonistas y los diferentes hechos y las consecuencias que tienen los hechos convertidos en noticia periodística. Para eso nosotros nos habíamos planteado en principio un esquema de trabajo que implicaba, por ejemplo, una ecuación de trabajo de cuatro elementos: el tema, el enfoque, las fuentes y el tiempo. Esta semana nos vamos a centrar concretamente en el concepto de información, el concepto de fuentes y lo que se llama la línea de tiempo. Habíamos dicho también la semana pasada que para trabajar periodísticamente contábamos con 10 herramientas. La primera era una PC, una notebook, una laptop con conexión a Internet. La segunda era un buscador universal, Google, Yahoo, cualquier otro. La tercera, un teléfono móvil con WhatsApp, porque nos va a permitir establecer contacto, compartir información, hacer entrevistas de manera muy económica. La cuarta herramienta era el acceso a las principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. La quinta herramienta eran los medios de comunicación, los diarios donde nosotros nos informamos sobre el material que ponen a disposición los medios de comunicación general para desarrollar nuestro trabajo. La sexta herramienta, vamos a verla hoy, son las fuentes propias y las fuentes generales, que son las que nos proporcionan los datos y la información para organizar la investigación periodística. La séptima herramienta también la vamos a abordar hoy un poquitito, que es el archivo. La octava herramienta la vamos a dejar también para la semana que viene, que son las herramientas digitales varias que han sido trabajadas y construidas por periodistas, por empresas como Google, que nos proporcionan una suerte de registro y de utilización de determinados elementos para profundizar en la data que necesitamos sobre un tema, ¿no? Y sistematizarlo de mejor manera. La novena herramienta es la agenda, que vamos a abordar hoy, y la décima herramienta, la honestidad, que es la que guía un poco todo nuestro trabajo como forma de termómetro para ver cómo estamos desarrollando nuestra tarea como profesionales. Con esos elementos vamos a empezar a trabajar hoy. Me gustaría, en principio, pensar que en lo que fue esta semana de trabajo anterior hemos podido recopilar información a partir de los primeros elementos. Me gustaría que aquellos que se anotaron en el curso envíen por mail los resultados de esa primera semana de trabajo y retomemos un poco la cuestión de cómo estábamos organizados en este trabajo. Habíamos definido que íbamos a trabajar sobre la situación que se vive en Chubut a partir de la instalación, ¿no? La autorización de instalar, aparentemente está en veremos, pero digamos hay una decisión política de instalar la megaminería en la meseta central de Chubut, las protestas sociales que esto genera entre la población de toda la provincia, y de esa manera nosotros por lo pronto tenemos un tema. Cuando empecemos a buscar información, lograremos darle un enfoque, ¿no? Sabemos de todas maneras que por el momento nuestra ecuación de tema, enfoque, tiempo y fuentes tiene un fin, ¿no? Que es la primera semana de febrero, donde vamos a terminar entregando una nota. Por lo tanto, sabemos que a diferencia de lo que es el trabajo histórico, no podemos pensar que nuestro trabajo termina redondeando el tema. Por eso somos periodistas y no historiadores, ¿no? O sea, vamos contando el día a día de lo que ocurre periodísticamente en una sociedad. Para una publicación diaria, para una publicación periódica, pero digo, como decía el periodista norteamericano Bill Kovacs, ¿no? El periodismo es el primer borrador de la historia. En eso estamos nosotros, haciendo el primer borrador de la historia. Sabemos que la primera semana de febrero no vamos a llegar con este tema cerrado. El tema va a seguir. Seguramente habrá muchas novedades cuando empiece el año parlamentario, cuando se empiezan a negociar las diferentes formas de aprobar alguna ley en la legislatura chubutense que habilite la megaminería, la resistencia de las organizaciones no gubernamentales, los vecinos organizados. Todo eso irá pasando durante el año, pero nosotros tenemos que entregar la nota efectivamente en febrero.
Y nuestra nota evidentemente va a tener un enfoque. En ese sentido, el enfoque es el punto neurálgico donde nosotros ponemos toda nuestra carne al asador, digamos, toda nuestra información, la que fuimos recopilando, para contar algo de sobre ese tema, ¿no? Puede haber tantos enfoques como posibilidades de abordarlo haya, ¿no? Digamos, puede haber enfoques sobre las empresas, sobre la riqueza minera que tiene la provincia del Chubut, sobre cómo se compone la organización social que protesta contra la megaminería, cuáles son las acciones del gobierno, cuál es la legalidad que reviste la acción gubernamental para habilitar la megaminería y dejar de lado los reclamos de los vecinos. Puede haber también un enfoque que diga cuál es el rol de la mujer en estas protestas sociales, cómo están organizadas las empresas mineras en la provincia del Chubut, desde el punto de, en fin, miles de enfoques, tantos como podamos nosotros pretender, cada periodista le puede dar un enfoque. Tenemos que tener en cuenta también que el enfoque tiene que ver con la línea editorial del medio, y en ese sentido nos sirve pensar en este momento la idea del enfoque con un documental que ya tiene varios años, que se llama Attacking the Devil, que es una investigación que hizo el periodista británico Harold Evans para el diario The Sunday Times, vinculado a algunos casos de malformaciones en chicos nacidos en Gran Bretaña en la década del 60, ¿no? A partir de una medicación mal suministrada, con antecedentes en empresas en la Segunda Guerra Mundial del nazismo, etcétera, etcétera. Y el enfoque ahí tiene que ver con primero instalar el tema, primero mostrar de qué se trata, ¿no? Para una audiencia que no conoce de qué se trata la cuestión, en este caso para nosotros de la megaminería, y avanzar nota por nota más adelante, según la capacidad que tengamos en el medio para escribir, con puntualizaciones, ¿no? Pero siempre tenemos que pensar que nuestro enfoque primero tiene que tener un contexto, y ese contexto se lo damos con la posibilidad de contar primero quiénes son los protagonistas del hecho. Una pequeña nota al pie sobre el documental Attacking the Devil con Harold Evans. Harold Evans murió el año pasado, en septiembre del 2020, y a los 91 años, 92 años creo, y Harold Evans fue uno de los periodistas que echó de la prensa británica, del Sunday Times, Rupert Murdoch, ¿no? El magnate de los medios, lo cual también indica en algún punto cómo estamos trabajando en términos de un periodismo de investigación riguroso y cómo afecta a los intereses económicos y cómo las mismas empresas mediáticas con miles de negocios se encargan de evitar cualquier tipo de investigación profunda en determinados intereses con las que están asociados, ¿no? Es un buen ejemplo el de Harold Evans, fallecido el año pasado, un protagonista central de los años 60 y 70 en Gran Bretaña como periodista de investigación, y en la actualidad el rol de la prensa el rol de los magnates de la prensa, el rol de los medios de comunicación, no como investigadores periodísticos, no como medios de comunicación periodística, sino como usinas de trabajo en términos de publicidad y negocios turbios, digamos, ¿no? La información al servicio de los negocios. Bueno, nosotros tenemos por ahora un tema y el tiempo. Sabemos que el tema es el conflicto minero en Chubut, y el tiempo que tenemos es el 11 de febrero, cuando publiquemos nuestra nota. El 4 de febrero, no el 11, cuando publiquemos nuestra nota. A partir de las 10 herramientas que nos planteamos la semana pasada, hemos recopilado información. Estamos de acuerdo que la semana pasada hasta hoy no ha ocurrido mucho en términos de información periodística clave en el tema de Chubut, porque estamos en enero, pasaron las fiestas. Si pudimos investigar viendo los medios, vimos que hasta el último día de diciembre se estaba negociando en la legislatura de Chubut la posibilidad de aprobar una ley que habilitara la megaminería en la meseta central de Chubut. Pero en principio, digamos que en este momento no hay informaciones de último momento que emanen de alguna de las fuentes centrales de esta cuestión. Acá me interesaría detenerme además en una cuestión interesante, que es la siguiente. Me gustaría que puntualicemos algunas cuestiones que tienen que ver con los protagonistas. ¿Quiénes son nuestros protagonistas en este momento? Las empresas mineras, la sociedad chubutense, que se opone a la megaminería, y los gobiernos provincial y eventualmente el nacional, porque en principio podemos decir que el gobierno nacional también tiene, si buscamos información previa, solamente desde el gobierno de Alberto Fernández, pero si han verificado información en esta última semana, habrán visto que
el kirchnerismo y el macrismo fueron impulsores de la megaminería en todo el país, son protagonistas, digo, el gobierno provincial y nacional de esta situación. Entonces tenemos definidos los protagonistas de nuestra investigación, sabemos que tenemos que avanzar buscando información sobre empresas mineras, los movimientos de resistencia en la sociedad chubutense y los gobiernos provincial y nacional. Esos van a ser, en algún sentido, los protagonistas, y ahí vamos a trabajar con las fuentes. ¿Qué es una fuente? Fuente es un documento o persona que nos brinda información sobre un tema de nuestro interés. En ese sentido, uno podría decir que fuentes son las personas que trabajan en las empresas mineras, los dueños de las empresas mineras, los referentes de los movimientos sociales y el gobierno provincial y nacional, para darnos información. Cuando el gobierno provincial publica un decreto, saca una ley, promulga un decreto, promulga una ley, estamos frente a una fuente oficial, ¿no? Porque, digamos, el gobierno provincial es el que tiene, y el gobierno nacional son los que tienen la potestad de organizar la situación legal en una provincia y en todo el país. Por lo tanto, lo que emane de esas fuentes es palabra para el resto del país, se aplica en todo el país o por lo menos en la provincia del Chubut. De modo tal que la fuente oficial siempre es considerada en periodismo la fuente que brinda información desde el gobierno. Las otras fuentes también uno podría decir que son oficiales. Digo, un referente de la asamblea de Rawson o de la asamblea de Esquel o de la asamblea social de Puerto Madryn es fuente oficial de esa asamblea. Digamos, el vocero es la fuente oficial. Habitualmente se dice fuente oficial a las fuentes de gobierno. Las otras son fuentes interesadas, pero son las fuentes pertinentes para hablar. Es lo mismo que si hablamos con el CEO de la empresa Pan American Silver. El dueño de la empresa, el gerente, el principal negociador en todo esto es la fuente oficial, la que va a decir qué va a hacer la empresa en relación a la megaminería en Chubut. Pero digamos que oficial, fuente oficial, entendemos lo que son las fuentes de gobierno. Entremos en el concepto de línea de tiempo, ahora que ya que hablamos de fuentes. Línea de tiempo es la forma en que nosotros organizamos los hechos y los protagonistas cronológicamente para otorgarle sentido y hacer comprensible lo que estamos investigando. Nos ayuda además la línea de tiempo a organizar nuestro archivo y nuestra agenda. Porque el archivo bien organizado, un archivo que tiene información, que acumula datos centrales, datos duros, digamos, cifras, números, fechas, nos permite organizar la agenda, quiénes vamos a entrevistar, quiénes pueden ser más importantes, quiénes no, de modo tal que necesariamente una línea de tiempo que organice todo lo que venimos investigando desde la semana pasada y lo que seguiremos investigando esta semana, nos permite darle forma a la información con la que nos estamos manejando y con la que estamos organizando nuestra investigación. Algunos elementos que me gustaría dejar en claro también en términos de el trabajo periodístico que estamos desarrollando. No vamos a tener un enfoque nosotros hasta que no recopilemos toda la información, hasta que no bajemos toda la data que podamos obtener a través de las páginas web oficiales de, por ejemplo, Pan American Silver, las fuentes del gobierno provincial, ¿no? Hay una página del Parlamento Provincial, hay un boletín oficial del gobierno de la provincia del Chubut y hay un boletín oficial del gobierno nacional. De modo tal que por fuente oficial, en este caso, podríamos entender todo lo que emana del gobierno de Chubut y del gobierno nacional. También debiéramos acceder a información vinculada a las asambleas de toda la provincia para ver cómo se paran frente a la cuestión de la megaminería. Las asambleas sociales, digo. Y ahí entra también una cantidad de información interesante a tener en cuenta, que es la siguiente. Uno podría decir, bueno, ¿por qué se oponen los chubutenses a la megaminería? ¿Por capricho? ¿Porque alguien les lavó el cerebro, les llenó la cabeza? ¿O hay razones fundamentales que obligan a la gente a oponerse a esto? Bueno, ahí nos queda ver qué dice la empresa, qué tipo de materiales utiliza en su trabajo, pero por otro lado también nos interesa saber qué dicen los científicos, ¿no? Los científicos de universidades públicas, de universidades privadas, de los laboratorios, qué pasa en otros países del mundo, hay que chequearlo a través de Google o de Yahoo, digamos, ver qué información hay sobre legislación en otros países del mundo en base a lo que hace la megaminería en cada uno de los países y las regiones donde se instala. En ese sentido, debiéramos pensar que, siguiendo con el concepto de fuente, nos sirve y nos resulta útil no solamente la información emanada de las partes interesadas, la empresa y las asambleas que se oponen a la megaminería, sino también del gobierno provincial
y todo aquel material documental elaborado en base a esto. Por ejemplo, el de los medios de comunicación nacionales y provinciales. La otra cuestión que me parece importante es pensar que frente a la megaminería no solo se opone la gente porque aparentemente la megaminería genera males en la tierra, digamos, ¿no? Genera problemas para el medio ambiente. También se oponen a ella por esto mismo y porque se quedan sin tierras los pueblos originarios. La provincia de Chubut, si uno mira, si uno piensa en el backup que tiene en la cabeza sobre lo que ocurrió en los últimos años, nos viene a la memoria el accionar de el caso de Santiago Maldonado, de Facundo Jones Guala, Santiago Maldonado muerto en el río Chubut durante, o en el entorno, digamos, de una protesta de una comunidad mapuche tehuelche de la provincia de Chubut, Facundo Jones Guala en Chile, ahora juzgado y condenado aparentemente por algunos delitos que cometiera de ese lado de la cordillera en Chile, pero en cualquier caso son pueblos resistentes, ¿no? Entonces, digamos, además de los tres protagonistas, necesitamos incluir acá la opinión, la mirada de los pueblos originarios y de los científicos sobre el tema de la megaminería. Me interesaría también acá plantear la cuestión desde este punto de vista. Si yo me pongo a buscar información sobre la provincia del Chubut, me voy a encontrar con mucha información que me arroja el buscador. Por ejemplo, me voy a encontrar que en el año 2003, en la localidad de Esquel, se hizo un plebiscito donde se puso en debate si los vecinos querían que se trabajara, que las empresas trabajaran con megaminería a cielo abierto, y ese plebiscito arrojó en marzo del 2003 un 81% de la población que se negó, que no quería que en su tierra hubiera megaminería. Ese elemento fue una especie de hito nacional en términos de la megaminería, y de la megaminería en términos de oposición a la megaminería, y por lo tanto, de alguna manera fue el que plantó bandera, el que sentó las bases de las protestas de otras organizaciones. Pensemos que más adelante después tuvimos también la protesta en la provincia de Entre Ríos para la instalación de las papeleras en Uruguay, ¿no? Que generó que las asambleas vecinales se plantaran como actores políticos en esta situación. No podemos dejarlos de lado. Entonces necesitamos también tener ese contexto de qué es lo que viene ocurriendo en todo el país en relación a la cuestión megaminera desde hace varios años atrás, concretamente ahora casi 18 años, ¿no? El plebiscito de la provincia de Esquel. De modo tal que necesito organizar, hablando del archivo, ese material en términos de información complementaria que me permita entender lo que ocurre hoy. La resistencia de los chubutenses a la megaminería no arrancó hace 2 meses cuando Pan American Silver dijo que volvía con el proyecto Navidad a la meseta de Chubut. Arrancó mucho antes y tiene antecedentes. No solamente se dio la protesta y el plebiscito en Esquel, sino que además hay una ley, la 5001 en Chubut, que prohíbe la megaminería a cielo abierto en todo el territorio provincial, que ahora pretende el gobierno provincial de Chubut, con Mario Arcioni a la cabeza y algunos legisladores, modificar esa norma. De modo tal que la información de contexto también es importante para nosotros a la hora de buscar información. Ahora también tenemos que saber qué dice la otra parte, qué dicen las empresas mineras, qué está pasando con la megaminería en el resto del país, qué dicen, por ejemplo, las empresas, otras empresas mineras que no sean Pan American Silver en relación a la cuestión de la explotación minera. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Mendoza, que tiene una ley del agua? ¿Qué está ocurriendo en La Rioja, en Catamarca, en Santa Cruz, ¿no? En Río Negro? En San Juan, provincia megaminera por excelencia, si se quiere, a la hora de pensar cómo estamos llevando adelante el tema, cuál es el contexto en el que se encuentra el tema. Y ahí se nos abre la posibilidad de pensar que no solamente tenemos información de contexto para desarrollar, sino también protagonistas para encontrar. Cuando uno se mete en las redes sociales se da cuenta que las redes sociales son un lugar casi por excelencia de difusión de aquellos que no tienen la posibilidad de tener una página web como una empresa megaminera, como una empresa X o como el gobierno, ¿no? Entonces las redes sociales son un punto donde uno puede contactar por Twitter, por Facebook, por Instagram, a referentes de las asambleas que se oponen en Chubut a la megaminería. Las redes sociales entonces, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, son una fuente de información para dar con esas personas que se van a convertir en nuestra fuente directa. Si nosotros a través de los diarios encontramos información de contexto que nos permite entender cómo se está desarrollando el conflicto y cuáles son los principales parámetros con los que se maneja cada una de nuestros protagonistas, la fuente directa nos va a poner directamente la palabra de una empresa, de
de un grupo social, como es una asamblea popular vecinal de la provincia del Chubut, o de personas que habitan en determinados lugares y que se ven afectadas o no por la megaminería. Pero todos tienen algo para decir a través de redes sociales y ahí podemos contactarlas para establecer un contacto directo y elaborar ahí una suerte de entrevista para obtener información directa sobre lo que está pasando en el lugar de los hechos. Por eso decía la importancia de tener un teléfono celular a la hora de organizar nuestra información y organizar nuestra agenda. Cuando nosotros hablamos de la importancia de obtener toda la información, tenemos que valorar qué es lo que nos importa y qué no, qué es lo de contexto y qué es lo central. Lo nuevo, lo último publicado en los últimos meses es lo que debiéramos considerar como información central y es lo que nos va a servir a nosotros para organizar nuestro trabajo final. Ahí, a partir de tener toda esa información bajada, más la información de contexto de lo que viene ocurriendo desde hace varios años con Chubut y con las diferentes empresas megamineras y lo que ocurre con otras empresas que, según buena parte de la población, dañan el medio ambiente en Argentina, podemos establecer un primer enfoque para abordar nuestro trabajo. El enfoque lo vamos a establecer la semana que viene, cuando veamos todo lo que podamos hacer desde hoy hasta el próximo jueves y digamos, bueno, nuestro punto central, nuestro enfoque central sobre este tema, con las fuentes que conseguimos en estos días, va a ser este. Y con esto empezamos a trabajar de la tercera a la cuarta semana con la redacción final del trabajo. De modo tal que por hoy me resta simplemente decirles que sigan trabajando, sigan acopiando información, busquen datos, no se olviden que como, digamos así, como tarea que les planteo para hacer semana a semana, la idea sería que pudiéramos recopilar información puntuales en esta segunda semana sobre los 3 protagonistas a través de redes sociales, las páginas web, los diarios, documentos varios que podamos obtener para organizar la agenda y el archivo. Y la semana que viene vamos a ver las famosas herramientas complementarias que les planteé yo sobre, que están a disposición. Algunas son de Google, otras son herramientas elaboradas por periodistas que están trabajando sobre investigación periodística y nos permiten avanzar sobre el trabajo periodístico de investigación en nuestro tema específico y con nuestro enfoque determinado. Me resta decirles que buena suerte y a trabajar. Hasta la próxima semana. Nos estamos viendo. Y les mando un saludo enorme desde aquí. Nos vemos la tercera semana de trabajo.